9:20. ¿Por quién votar con B pequeña? ¿O a quién votar con B labial? Es un artículo de Patricia Estupiñán, la compañera periodista. Mi saludo respetuoso para el otro colega que tiene la bondad también de acompañarnos en esta mañana en el estudio, es el señor licenciado don Martín Pallares. Saludo con respeto al doctor Rafael Ollarte, con mucho respeto al licenciado Lolo Echeverría. Miren ustedes, la coyuntura electoral. ¿Por quién votamos? ¿O a quién votamos? Ustedes entienden la connotación que eso encierra. El primer tema. La democracia ecuatoriana y cualquier democracia de cualquier país, quiero significar, exige que el Consejo Nacional Electoral o la autoridad electoral de cualquier nación sea autónomo e imparcial para una segunda vuelta transparente y justa, señala Patricia Estupiñán. La falta de independencia ha sido una constante en el señor Pozo. Pozo evitó que la reelección indefinida vaya a una consulta popular que, según las encuestas, no tenía el apoyo ciudadano. Parte 1. El compromiso de Pozo debía y debe ser con la democracia y no con el partido de gobierno al cual es afín. El cordón umbilical no se ha cortado, y eso se hace tempranamente cuando se actúa con delicadeza y es un niño tierno, pero cumplidor de sus obligaciones obvias, lógicas, de especialísima sinceridad con la gente y hasta como una especie de primer referente para su hijito que lo quiere tanto. Esto le decimos al señor Pozo muy respetuosamente, llamándole la atención para que esta vez actúe con mayor dignidad y autonomía. Es un cargo que puede llevarnos a un enfrentamiento complicado y desastroso si es que usted no actúa con independencia. Yo me aproveché de este artículo de Patricia para pedirle esto al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, con todo respeto. Bueno, y hay otra cosa, el señor presidente, de un tiempo a esta parte, distinguido compañero Martín Pallares, se ha adueñado de la candidatura a la presidencia de la República. Él pone el discurso, él habla, él se mueve, él pone los temas, la agenda, los ofrecimientos, se molesta cuando hay que seguramente molestarse, le tiene al señor propiamente candidato Lenín Moreno, le tiene dando la vuelta al país como una especie de fotografía. Él es el candidato, pero yo soy el que hablo, yo soy el que propongo, yo soy el que comprometo lo que va a ser el próximo gobierno. Pero Lenín, que peleó de comienzo en salas del Palacio Nacional, de lo que se conoce, peleó por su autonomía, peleó por ser él el que escoja a su pareja en el binomio y todo lo demás. Se ha hecho al dolor, como dicen en familias de clase media nuestras y serranas. Y ahí está, en un esfuerzo contemplativo de lo que el señor presidente decide. La pregunta es,
¿Qué pretende el señor presidente de la República o qué flaquezas él quiere superar o llenar? ¿Cuáles serán las expectativas del señor presidente, que no actúa como presidente en periodo ordinario, en periodo normal todavía? Actúa casi como un doble candidato. Y esas consecuencias, ¿qué puede generarle al partido de gobierno y al propio candidato oficial, el que está inscrito en el Consejo Nacional? Bienvenido y perdona, Martín, que te moleste con esto primero. Gracias, Gonzalo, y buenos días con todos. Es que yo creo que el tema es que Rafael Correa ha sido candidato durante 10 años y era muy difícil suponer que en este último trayecto deje de ser candidato. Pues, ¿por qué va a dejar de ser candidato si siempre lo fue? Él durante su mandato ha trabajado como un candidato, esa ha sido su lógica, esa ha sido su... Pero podía tomarse vacaciones en vista de que hay el otro candidato. No, ya en las elecciones anteriores para alcaldes tampoco se tomó las vacaciones que le habían pedido que se tome. Y fue el artífice del desastre de la campaña de Augusto Barrera, no nos olvidemos. Entonces yo creo que no había ningún motivo para pensar que iba a ser distinto esta vez. Con esto desnaturaliza completamente la candidatura de Lenín Moreno, que se suponía que lo que quería presentar o presentarse frente al público como una cara más bondadosa, como una alternativa que, si bien iba a continuar las cosas buenas del régimen, iba a ser algo distinto, más pacífico, y tener esta imagen también de autónomo, de ser capaz de tomar decisiones propias. Todo esto me parece que se ha ido en buena medida al traste, ¿no? Y Rafael Correa ahora es el motor de la campaña. Es muy poco lo que se escucha de Lenín Moreno, ¿no? Además de esos mensajes de pura bondad que abundan en redes sociales. Paraísos tropicales y todo eso que sí, suele decir. sobre todo en este invierno tan feo, un paraíso tropical es algo muy seductor. Muy rara vez entra al debate, a la conversación nacional, los temas que plantea Lenín. En cambio, lo que hace o deja de hacer Rafael Correa sí son temas de la conversación. Y eso me parece que está marcando mucho esta campaña. ¿Eso le irroga daño, Lolo, al candidato propiamente dicho, como dirían nuestros tíos? Así es, Gonzalo. Me parece a mí que él siempre se planteó un imposible, que era ser igual y diferente al mismo tiempo. Como es imposible, claro, no tuvo resultado. Quería ser diferente porque parece un gobierno gastado, termina en fracaso, envuelto en corrupción. ¿Quién puede ofrecer el continuismo de un gobierno con estas características? Entonces la opción era ser diferente, aunque sea en carácter, en bondad, en estilo, como decían. Pero no le dieron chance, no tuvo oportunidad, no le dieron margen para mostrarse diferente, y ha terminado simplemente haciendo eco a quien pone la agenda nacional, que es Rafael Correa. Se le hace eco, defiende tímidamente las cosas indefendibles y se apoya en lo que considera que es la parte buena de la obra. Y en eso consiste su campaña. De manera que creo yo que es una campaña que se dirige exclusivamente a los que ya están convencidos, a los que no necesitan campaña para votar por él. Pero yo encuentro que es muy difícil en esas condiciones que conquiste votos adicionales. Las malas lenguas, doctor Oyarte, decían en la época en que fue candidato a la alcaldía, candidato de reelección, el señor Barrera, que el señor presidente se fue a comandar ese volquetón en el que andaba
en la parte de atrás y le llevaba a un ladito con estatura más bajita al candidato que perdió finalmente. Esto está buscando para Lenin, calculando que él quiera venir en solitario, quiera venir para la próxima elección y destruir y terminar con la perspectiva presidencial o de candidato presidencial de Lenín Moreno, porque le ve que no va a poder ganar. Pero eso ya es pensando lo malo. Si es que nos da en el rostro un buen golpeteo el instante en que gane Lenín Moreno la elección a Guillermo Lasso, ¿a qué estaríamos asistiendo? De lo que se decía que hizo con Barrera a lo que se podría decir si gana Moreno en este comicio. No sé, me enredo un poquito para no herir subtenientes. Bueno, primero es un placer estar con ustedes como siempre. Gracias, claro, doctor. Don Rafael Correa es un verdadero Saturno se engulla a sus hijos. Es un caudillo autócrata que no ha dejado ninguna posibilidad de sucesión o algo parecido, porque caudillismo en Iberoamérica existe, pues ya ha existido. Pero esta gente siempre como que le han puesto a uno, ¿no? Siempre como que le han dejado a alguien que tenga condiciones de continuar. Lo hizo, pues, don Rafael Leónidas Trujillo con Balaguer. Acá en Ecuador, León Febres Cordero con Nebot. Pero Rafael Correa eliminó toda posibilidad de que alguien saque la cabeza, porque cuando alguien medio sacaba la cabeza, fuera. O lo cubría o lo sacaba. Así es. Cualquier persona que tuviese la posibilidad de surgir era eliminado automáticamente. Y eso que ganas hubo, ¿no? La gente dentro de Alianza País tenía la intención de ser ellos los presidenciables. Claro. Y eran secretos a voces. Claro. Y usted tenía una pila de nombres de personas que querían brillar, pero que no les era permitido. Cuando sale esta cuestión de la reelección indefinida, pero con la transitoria de que esto no se iba a aplicar, sino desde el 24 de mayo de este año, por lo tanto no para la elección que hemos tenido y que estamos teniendo, pues también algunos le brillaron los ojos. Y algunos comenzaron también a autoproclamarse, pero con una debilidad total, porque los sucesores usted no los hace de un día para otro, los tiene que ir formando y les tiene que ir dando cancha, les tiene que ir permitiendo pues surgir. Y eso es lo que no se permitió. No se permitió en la oposición, peor aún respecto del propio movimiento. Y ahí surge la figura de Lenín Moreno, ¿no? Porque yo creo que a Rafael Correa le hubiese gustado más Glass que Moreno. Pero nuestro amigo Glass no es precisamente el candidato ideal. Para el presidente. No, o sea, un candidato ideal. Claro. Un candidato ideal es aquel que te puede ganar una elección, pues no aquel que yo quiero, pero que sé que lo pueden reventar, ¿no? Sí. Claro, hay mucho que responder, el carisma y todas estas cosas, ¿no? Eso es culpa del sistema caudillista de Alianza País. Yo digo que se engulló a sus hijos. Algunos tempranamente y otros más tarde. Doctor Ollarte, que don Jaime Nebot Velasco, Jaime padre, digamos, prácticamente le fue a trompear a León Febres Cordero por lo que le dijo la víspera del comicio de las damas guayaquileñas que se dedican a algunos trabajos. El calificativo a los electores de Bucaram. Exactamente. Ladrones y meretrices, por no decir la palabra que sí dijo. Sí. Y claro, eso le afectó. Naturalmente, esas son cuestiones que afectan. Entonces, uno a veces dice... Y don Jaime hijo
prácticamente podía haberse alzado con la victoria. Dicen, ¿no? Pero que esta gente que era en ese tiempo, no sé por qué, mayoría en el electorado porteño, se inclinó más por el otro candidato. Bueno, eso es lo que... El electorado ecuatoriano también es impredecible. Ahora, uno vea la actitud de Rafael Correa en esta campaña y uno no sabe si quiere mismo que gane Moreno o quiere que pierda. Por eso traigo a colación esto. Y claro, ¿así porque son uno los dice, caudillos? A ver, lo que pasa es que Egoístas, usted tiene soberbios. consecuencias. Vea el caso del expresidente Uribe en Colombia con Santos. Ujú. Que le quiere poner ahí a alguien que cero carisma, él se tuvo que subir a la tarima, él le tuvo que hacer la campaña, poco y menos que él le puso la banda presidencial, pero en ese momento el otro corta los hilos porque no quiso ser un títere y ahí se rompe la relación. No sé si hubo amistad, pero sí se rompe la relación política. Ahora, si es que usted lleva a cabo un gobierno exitoso, por lo menos a la vista del electorado, no digo cuál va a ser el futuro del país, sino si a la gente le gusta. La primera impresión que uno tiene es quiero reelegirme, como han hecho otros caudillos iberoamericanos, y quiero seguir reeligiéndome. Pero si veo que la cosa está medio color de hormiga, yo ya no quiero exponerme a un fracaso gubernamental como ha ocurrido en otros países. Entonces, ¿qué hago? Fujimori en el Perú con su tercera elección. Solo para ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Me busco a alguien que me cubra ahora. ¿Mi interés es que gane Moreno? Parecería que sí. Pero, ¿y si a Moreno le va mal, a quién le vamos a achacar los problemas? Porque ella no va a poder decir que esto es culpa de la partidocracia, que esto es culpa del otro que no estuvo. Las consecuencias que se vean, económicas fundamentalmente, en el inicio del próximo régimen, son imputables a Rafael Correa si es que gana Moreno. Por eso tal vez sería mejor, para efectos eminentemente electorales, que gane Lasso, que sea Lasso el que aguante la crisis, que él sea el que chupe, y luego vuelvo yo como el gran héroe, el Salvador. Miren, cuando estaba yo estaba súper bien. Llega este otro y le va de patas y ahora vuelvo yo porque tengo que venir a rescatar el país. Parecería eso conveniente y parecería eso lógico. Pero resulta que tú vas a tener un próximo régimen que si es de la actual oposición, habrán cosillas que saldrán a la luz. Y hoy día con la escasísima libertad de prensa que hay, se saben cosas, básicamente porque las descubre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tema de la FIFA, el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el tema de Odebrecht, es decir, un montón de cosas que salen desde afuera, el tema de los papeles de Panamá. Es decir, esto no ha salido desde acá, pues esto no lo hemos descubierto en Ecuador. Es decir, todos estos golpetazos que estamos teniendo es porque esto ha salido desde afuera. Ahora, si yo ya no tengo todo un entramado que me permita mantener esta especie de neblina sobre las actuaciones irregulares de determinados funcionarios, pues bueno, tampoco es tan soplaría hacer botellas de que le vaya mal a Lasso y luego yo vuelvo. ¿Y en qué condiciones vas a volver? En condiciones de que la gente ya se ha enterado todo lo que ha pasado aquí o gran parte de las cosas que tal vez hoy día no conozcamos. Entonces sí, es una pregunta que uno quisiera poder responder. Lo que pasa es que uno meterse también en la cabeza presidencial es muy, muy, muy complejo, ¿no? Es decir, adivinar o... Pero el ejemplo, Martín, de lo operado en torno al político Barrera, Augusto Barrera, ex alcalde de Quito, es que le liquidó. Pues. Yo le veo, mientras prevalezca el liderazgo en el partido, el liderazgo a nivel nacional del presidente Correa, le veo complicado a la situación de Augusto Barrera como para que resucite a un puesto sobresaliente de elección popular, pero eso es... puedo estar equivocado. Lo que sí sirve es para el ejemplo. Entonces, busca terminar con este otro candidato. Perdiste, te dimos la oportunidad, yo mismo salí a todos los balcones del país a hablar por ti, porque en vez de paraísos fiscales decías otras cosas, en fin, te equivocaste. En un encontronazo interno se podría dar eso. ¿Por qué le permite, digamos, que sea él el portavoz del mensaje del partido, que en este momento, en este preciso instante, le corresponde al candidato presidencial nuevo, al que está buscando los votos, que pretende, con todo respeto al presidente Correa,
Pero ¿qué pretende usted, pues, señor presidente? ¿Tú le darías contestando? A ver, yo no puedo saber lo que está en la cabeza de estos señores, pero yo supongo que es imposible. Yo supongo que es absolutamente imposible evitar que Rafael Correa haga y diga lo que le venga en gana. Es un elemento que está fuera del control del mismo casi. Bueno, además que no existe, ¿no? Tampoco yo veo que exista un buró de peso, si hubiera un partido político, que si Alianza País funcionara como en los países desarrollados funcionan los partidos, donde hubiera un presidente del partido o un director del partido con peso, un buró que tenga suficiente personalidad para pedirle al presidente que se limite, sería distinto. Pero aquí llevamos 10 años de un liderazgo absoluto e ilimitado, ¿no? Entonces, es obvio que pase esto, es obvio que nadie le pueda decir nada. En el primer caso, Martín se libró de un potencial rival. Si Augusto Barrera, dicho esto y escuchado esto en las interioridades del partido de gobierno, si ganaba la reelección, se convertía automáticamente en un líder, exactamente, en otro líder, o sea, en un adversario interno en el partido, en términos de liderazgo, ¿no? Obviamente ganaba mucho Barrera. A mí no me une ni siquiera el más mínimo lazo de amistad, pero hay que decir la verdad. Pero lo trituró, lo complicó. Acá no creo que ese sea el objetivo, sino él quiere regresar. Y claro, estando, si no estuviera Guillermo Lasso convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, Correa no podría aguantar 4 años fuera de la posibilidad de volver a Carondelet. Entonces él quiere volver más pronto. Y eso se haría solamente con todas las convocatorias que en tono amenazante y real le está formulando al país y al señor presidente Correa, Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo juega ahí sí, pues clarísimamente, cómo sería la jugada de Correa? A ver, Rafael Correa siempre va a querer volver. Para comenzar, no se quiere ir. Entonces, él siempre va a querer volver y va a hacer todo para volver. Pero bueno, pero dentro de esta ruta, ¿no es cierto? Hay una N cantidad de circunstancias y cosas que pueden aparecer y que están fuera del control de él y de los actores políticos principales. O sea, tampoco sabemos cómo va a salir. Pueden haber temas legales que le impidan, pueden haber escándalos que surjan de aquí en 1 mes, 2 meses, 6 o 1 año, no sabemos. Hay muchas, durante estos 10 años se han hecho muchas cosas, se han tapado muchas cosas. No hay que descartar que esas cosas salgan a flote. Entonces es muy difícil decir, esta es la ruta, sale, sube Lasso, le va mal y regresa. No hay una aritmética así tan precisa, ¿no? Primero hay que ver también cómo sale Correa, cómo evoluciona un montón de temas legales que pueden aparecer, escándalos, juicios, etcétera. Entonces me parece que las ecuaciones no son tan limpias como uno podría ser dibujando en un papel, ¿no? Claro. La hipótesis, Lolo, que más ha jugado en los primeros minutos del partido, que vienen a ser semanas, meses, era de que ellos estaban temerosos o están temerosos de una fiscalización y que ahí se acabaría todo, pues, si les encuentran cosas gravísimas como las que se supone, y esta mañana aludíamos a aquello, de que Estados Unidos estaría a través de
del Departamento de Justicia, o como se llame, la Secretaría de Justicia, ejercitando una investigación a fondo del correísmo en esta década y que quiere sentar precedentes para el resto de la región, castigando a lo que ellos piensan ha sido una indelicadeza, por decirlo así, pero de tamaños gigantes, ¿no? Porque sumado lo que han tenido y han gastado, 300.000 millones, ni pagándoles a cuerpo de rey a toda la burocracia de Alianza País, ni ellos habiéndose sustraído por lo menos unas 40.000 personas, imagínense, una cantidad impresionante de dinero. Entonces es una incógnita para Estados Unidos seguramente y amerita una investigación, pienso yo. Por eso no dan los nombres, no sé, pero eso es una hipótesis simplemente. Ahí sonaba la posibilidad de que el señor presidente, a como dé lugar, quiere que gane Lenin, pues, para que tengan un poquito más de tiempo y pongan cal y arena sobre todos los residuos de... Siempre queda algo. Los investigadores siempre apelan a esas cositas, hasta de huellas, una gotita de sangre, un caminito por aquí, una travesura por acá, etcétera, etcétera. Un descuido más que travesura. ¿Eso ya no fabrica la imaginación de los ecuatorianos? Gonzalo, yo pienso que esto explica esta conducta, digamos, casi histérica del presidente, que interviene en todo de mala manera, con dichos contradictorios. Debe ser una pesadilla, porque en las elecciones puede salir Pato Gallareta de todas maneras. Hay un problema colosal con la corrupción, porque tarde o temprano tienen que salir los nombres de Odebrecht y en ese momento no van a saber qué hacer. Ahora la estrategia es empujar para adelante, que no salga antes de las elecciones, ¿ya? Pero tarde o temprano va a salir. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Va a resistir un gobierno en donde aparezcan decenas de funcionarios que han cobrado coimas? Parece difícil, que de todas maneras va a ser un gobierno absolutamente débil por la situación, por la crisis económica. Encima con eso, entonces ahí se va a ir de control. Y si gana la oposición no puede ser tan ingenua que no parta primero de la realidad, de las cifras reales, no de las cifras maquilladas, y establecer todas las tafacías que se hayan hecho para explicar la dificultad del arranque del país, de la recuperación del país. De tal manera que, como digo, salga Pato Gallareta en las elecciones, la corrupción les espera al otro día. Al otro día. Si gana la oposición, frases del señor presidente Rafael Correa, si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Existe la figura de la muerte cruzada, tengo mayoría en la asamblea, y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Cuenta la sonrisa burlona también en esta parte. Todavía estoy esperando que muestren las cuentas donde ha recibido dinero o algo Jorge Glass. No tienen, es puro show. Y gracias a Dios se les derrumbó ese show, porque Diosito es grande. Diosito es de la 35, protege a los buenos y los buenos somos más. ¿Ele? Doctor Ollarte. Vaya, a mí sí se confiese nomás. Mire, si gana Lenín Moreno, tampoco es descartable que se produzcan casos de fiscalización. Usted sabe que... Él se ha comprometido incluso. Usted sabe que en la Alianza País también hay divisiones, también hay grupos.
Por ejemplo, hay un grupo de gente que notoriamente es de Alianza País que han sido apartados, ¿no? por el régimen. Por ejemplo, Irina Cabezas. Yo no descarto que se produzca una cuestión interna, pero no es muy probable tampoco. Si gana la oposición, el presidente dice temer esta fiscalización o esta persecución. ¿Cómo se hace esa fiscalización y esa persecución? Primero, si se trata de la eventual comisión de delitos, quien tiene el titular de la acción penal pública es la Fiscalía. Si es que usted quiere perseguir delitos contra la administración pública, tendrá que hacerlo su actual asesor político. Se dice que futuro fiscal Carlos Bacamancheno lo va a hacer. Si incluso lo quisiera hacer, hay dos delitos respecto a los cuales, para perseguirlos, según la ley inconstitucional, según el artículo 581 del Código Integral Penal, requiere del informe determinando indicios de responsabilidad penal emitido por el Contralor. ¿Hay Contralor? Pero incluso si usted pasa estas fases, usted tiene un Consejo de la Judicatura muy dado a destituir jueces que no responden a las expectativas gubernamentales, digámoslo así. Incluso si por publicaciones de Facebook votan a la gente. No se diga si se trata de un juez incómodo. Tiene una Corte Nacional de Justicia, en la cual si usted no se alinea, pregúntele a los jueces Swing y Durango qué ocurrió con el caso OCP. Sentencia a favor, fuera de aquí. Y si incluso saliera algo de esa Corte Nacional, usted tiene una Corte Constitucional, muy afecta al régimen actual, a veces sin tapujos. ¿Acaso lo va a fiscalizar la Asamblea Nacional que se ha elegido en las elecciones del 19 de febrero si tiene mayoría parlamentaria? Claro, no una mayoría que le permita destituir ministros, no una mayoría que le permita la famosa muerte cruzada, no una mayoría incluso una mayoría que no le permite oponerse a los vetos presidenciales, incluso el modo arbitrario como en este régimen se ha ejercido el veto presidencial. Pero fiscalización por ahí. Claro, ¿quién puede fiscalizar el actual régimen? La prensa. Y claro, si hay un cambio de régimen, la prensa, entiendo yo, que tendrá una bocanada de aire y eso resultará supremamente incómodo. Porque incluso los órganos cooptados pues la tienen mucho más complicada realizar esta clase de cosas frente a una prensa libre que frente a una prensa amarrada. Hoy día vemos, estos días vemos una Supercom bastante tranquilita, ¿no? Como calmadita, o sea, como que no sale, no. Bueno, es una buena señal. No sé si seguirá esta buena señal si gana don Lenin. Ojalá que si gana el señor Lasso, sí. Porque claro, lo otro sería que cambiemos de régimen para seguir iguales. Eso ya sería como para decir, bueno. Pero supongo que no es así, porque por lo menos la oferta del candidato Lasso es la contraria. Entonces, sí, fiscalizarle, ¿qué tanto teme? Además, inventarse cosas cuando usted tiene todo es bien complicado. Pues, o sea, ¿qué le puedes imputar que no sea cierto cuando además todos los órganos que te pueden controlar están cooptados? ¿Qué te puede pasar? Porque si a usted se le ocurre decir alguna falsedad, no se demorará mucho en destaparle. Más complicado es lo contrario, que lo que usted esté diciendo no es una falsedad, sino que es cierto, pero no sirve para nada. Por eso yo creo que uno de los primeros deberes del próximo régimen es acabar con ese sistema de prensa sometida. No es posible que uno lea ahora el clásico diario quiteño y resulta que uno se demora 15 minutos en cerrarlo. Todavía no sé para qué sigo con esa suscripción, pero bueno, nada, o sea, es impresionante. No sé si es porque no hay nada o porque tienen temor de decir las cosas. Puede ser lo segundo, luego de que a un periódico lo condenan a $40 millones por un artículo de opinión con autor conocido.
pues bueno, yo creo que el resto cualquiera como que se asusta, ¿no? ¿No? Sí, claro, es una cosa complicada. O si usted tiene estos famosos concursos como en Venezuela, pues, o sea, no me gusta el medio, chavo medio. Ojalá que eso no siga aconteciendo. Ya veremos también qué pasa con los famosos medios incautados. Ya. Imagínese que usted ve el milagro de que gana Lazo la elección y misteriosamente ahora sí se venden los medios incautados. Podrían acontecer también esa clase de sorpresas. Claro, la elección del 2 de abril es una elección que tiene en ese sentido un grado de importancia innegable, pero que las cosas comiencen o terminen con la elección del 2 de abril, pues eso. El 2 de abril, sea cual sea el resultado, veremos cosas. Más aún si gana Lazo, porque hay que ver también cómo cumple sus ofertas y cómo se devuelve la vigencia del Estado de Derecho al Ecuador. Es el peor momento económico en que va a asumir el señor Lazo un reto, un desafío de esta magnitud. Claro, él le ha otorgado una prioridad total a ganar y creo que podría estar alcanzando ese objetivo tal como van las cosas. Hay una especie de todos contra Correa, eso es innegable también. Allí la base social, ¿cómo reacciona? ¿Cómo sopesa la situación? ¿Lo pone en condición a Correa o a Lenin? Les ponen juntos en una condición de víctimas de toda la oligarquía, clase media alta, gente rica, pelucones y todo lo demás, lo que invente el lenguaje popular. Y entonces se aferran, de alguna manera, Lolo, se aferran a mantener y apoyar esta candidatura. Ese es un valor agregado importantísimo para esta segunda vuelta en favor de Lenín Moreno. Sí, como vivimos en un país en donde la realidad es inverosímil, es imposible saber cómo va a reaccionar el electorado. Es una realidad que provoca indignación o risa. Yo recuerdo en la consulta popular, Carlos Michelena aparecía disfrazado de señora y decía, mire, ya sabe cómo va a votar, es facilito, decía, mire, solo tiene que leerse la Constitución, 400 artículos, el Código Civil, el Código Penal, después las ordenanzas municipales y después votar no. Ya, una hora de risa. Ahora podría estar pasando algo parecido, porque mire, provocaba risa eso, pero era la verdad. Es decir, cualquiera que quiera reformar todas esas leyes, y la consulta reformaba todas ellas, tenía que conocer esas leyes y estudiarlas. Pero eso provocaba risa. Ahora tenemos este caso con la corrupción. Entonces la señora podría decir, vea, acuérdese de Capaya, del primo, del hermano, del Pedro, de Odebrecht, del tragacheques, y después vaya a votar por el candidato. ¿Qué va a provocar eso? Risa. Pero es la verdad. ¿Cómo puede no influir definitivamente tanto caso de corrupción en una elección? Ahora, el problema es también el futuro. Es claro que da temor que pase lo que dice Rafael, que haya impunidad. Pero yo no creo que sean tan ingenuos como para no buscar la manera de librarse de ellos. Vea lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Un fiscal famoso que fue llamado a la Torre Trump por el presidente y le dijo, yo quiero que te quedes de fiscal. Cuando gana la presidencia le dice, yo quiero que te vayas. Y el otro le dice que no renuncia y lo destituye. Y en Estados Unidos funciona la institucionalidad.
y la justicia funcionan. Bueno, aquí pasará lo mismo. Yo entiendo que el candidato no pueda decir cómo va a librarse de estos señores. Claro. Pero es una sinvergüencería. ¿Cómo pueden quedarse o reelegirse en estas condiciones? Esto es un absurdo. Entonces eso tiene que hallarse una solución política. No es fácil, claro que no es fácil. Pero quien se mete a candidato tiene que hallar soluciones para esos problemas. Y, como insisto, entiendo que no pueda anticipar, pero tenemos que confiar en que por lo menos eso cumplirán, pues, o sea, eso es parte de la reinstitucionalización del país. ¿A qué reflexión nos llevas con esta gran pregunta que te formulaste hace muy pocas horas en un escrito tuyo? ¿Se puede dejar el poder con denuncias como las del primo Pedro? ¿A dónde nos quieres conducir en términos de reflexión a los lectores, a tus lectores? Sí, ese es un texto que lo puse hace muy poco en 4 Pelagatos, donde yo planteo la tesis de que con casos tan gordos como los que quedan, es imposible pensar que quienes ahora controlan el poder estén dispuestos a dejarlo. El poder. Es una tesis un poco sombría, pero creo que realista si uno ve lo que está en juego. Yo me temo que son capaces de hacer muchas cosas, buenas y malas, para mantener ese poder, porque el momento en que dejen de tener el poder, por más fiscal, por más contralor, por más asamblea, siempre va a ser mucho más complicado mantener esas cosas bajo la alfombra, ¿no? Y en ese texto yo hablo sobre el caso, que no es seguramente no es el caso más grande, simplemente un ejemplo que yo pongo es el caso de esta denuncia que hace Pedro Delgado sobre cómo supuestamente manejaba Rafael Correa las cuentas del partido a través de las cuentas personales de sus colaboradores, en este caso de la señora Pamela Martínez, que terminó siendo vicepresidenta de la Corte Constitucional. Sí. Dice, según Pedro Delgado, Correa ordenaba manejar recursos de Alianza País para que nos conteste el doctor Ollarte. Según Pedro Delgado, Correa ordenaba manejar recursos de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores, para así evitar el control de la ley de partidos políticos. Entonces, se encontró, no dice esto, voy punto seguido. Pamela Martínez, sostiene Delgado, manejaba en sus cuentas dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos. Han sabido pagar diezmos y primicias, decían antes. Han sabido pagar diezmos. Cada contrato, Cuando Correa exigía que se entreguen los funcionarios y ministros de gobierno al partido, Delgado asegura además que el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela Martínez por no poder demostrar el origen de los fondos. Pero es el Pacífico Banco de ellos, además. No es el Banco de Guayaquil, les vayan a confundir. Entonces, todo esto más o menos desentrañado por el compañero Martín Pallares, ¿qué opinión le merece, doctor Ollarte? Lo que dice Pedro Delgado es gravísimo desde muchos puntos de vista. O sea, primero, señor que fue parte del régimen, incluso se le hizo alguna vez un desagravio, el señor salió nomás del país, ahora nos dicen que pero no, quedó el whisky enterito, que no había cómo impedir que salga. ¿En serio? No me diga. Uy, no había cómo, ya, sí. Cuando no hay cómo, sí hay cómo, y cuando sí hay cómo, no hay cómo. Así es la cuestión. Y resulta que este señor, claro, yo entiendo que algún resentimiento grande tiene, porque además hace una serie de comentarios en el sentido de que lo iban a ayudar,
de que el abogado del presidente lo iba a defender y que de ahí lo iban a sacar del entuerto en el que andaba. Y resulta que no lo han sacado del entuerto, sino que lo han pisado. Entonces el señor, con su resentimiento, abre la boca y dice muchas cosas. Y claro, mete en el baile ahora al actual vicepresidente de la Corte, en la Corte Constitucional, un órgano que es tan importante, pues, porque no es así nomás la Corte Constitucional, es el órgano que controla la regularidad de las normas y de las actuaciones administrativas también. Es decir, el presidente de la República se lanza un decreto y si es inconstitucional, pues para eso está la Corte Constitucional. Si usted dicta una ley que es inconstitucional, como aquella que confisca las utilidades de los trabajadores, pues para eso debería servir la Corte, pero no sirve para eso, naturalmente. También te puede servir para otras cuestiones. ¿Ya? Por ejemplo, para controlar el poder, como hacía en su momento, lo hizo el Partido Social Cristiano a través del ex Tribunal Constitucional, aunque no naturalmente en esta magnitud. Bueno, resulta que este señor Delgado nos cuenta muchas cosas y entre otras nos dice que la vicepresidenta de la Corte manejaba fondos irregulares de Alianza País, depositándolos en cuentas personales. Yo supongo que la vicepresidenta de la Corte algo nos dirá, porque no es cosa de mirar para otra parte y decir como que yo soy un privado cualquiera. Bueno, es una cuestión mía. En lo absoluto sí nos debería salir una buena explicación, que tampoco es tan difícil, porque además aquí están incursos otros órganos. ¿Qué pasa con la unidad de análisis financiero? ¿Qué pasa cuando tú depositas plata en tu cuenta y empiezan a ver que alguien tiene alguna duda? Te llaman, tienes que dejar las facturas, tienes que hacer un montón de cositas ahí. Esto ha sido así. A mí me ha tocado un par de veces. Sí. A mí me ha tocado un par de veces. Entonces entiendo yo que también ha de haber ocurrido aquello. Porque cuando dice lo que dice Pedro Delgado, está hablando de dos cosas. Si no es lavado de activos, es testaferrismo. Y yo entiendo que una persona a la cual le involucran con estos temas reacciona. Porque incluso hay pena para el que realiza acusaciones falsas de lavado de activos. Es penado por el Código Integral Penal. No es una cuestión suavecita. Porque claro, uno dice, mira, de la persona de la que está hablando es quien dirigió el comité que realizó el concurso para la primera Corte Constitucional cuando designaron los 9 miembros originalmente. Ya lo precedía. Yo fui a ver ese concurso. Así, a ver cómo era la cosa. Me pareció un desastre. Preguntas mal hechas, respuestas peores. Y así salió una Corte Constitucional. Un examen escrito muy triste. Ya en la segunda, cuando la expresidente de esa comisión se presenta y gana 100 sobre 100, yo ya no fui. O sea, yo dije, ya no, también tiempo para esas cosas, no. ¿Ya? Pero claro, lo que dice Pedro Delgado es gravísimo. Pero además dice muchas cosas más. O sea, mete a todo el mundo, ¿ya? Y con cuestiones muy directas, el tema del tráfico de tierra. Es decir, el señor o está mintiendo o está realmente abriendo la boca. Pero ¿qué debería ocurrir? O sea, el señor abre la boca y no pasa absolutamente nada. No tenemos noticia de delito en el país entonces. El señor ha dicho esto y no, tranquilitos. Aquí no ha pasado nada. Seguimos nomás. Entonces hemos de decir que el señor, con decir que el señor es un descalificado, un traicionero, un X fulano, ya con eso lo hemos arreglado todo. Claro. Yo siento entonces por qué razones hay temor, ¿no? Sí. De que el 2 de abril el resultado no sea favorable al gobierno. Capaya y el señor que acabamos de mencionarle, el primo Pedro, da la impresión, Martín, de que tiene unos grandes protectores. No sé si están en Quito, en Guayaquil, en el mismo Miami, más me da el pálpito de que es el mismo Miami, o es dentro de el mismo partido, esos adversarios terribles que tienen entre sí, que dicen que son complicados. Son complicados los episodios de pugna que existe adentro. Y cuando pelean en Palacio, es un escándalo que oyen hasta San Roque. Es una cosa terrible. Y se dicen de todo. Eso hablan las malas lenguas. Pero yo lo que digo es, ¿de dónde aparecieron estos actores
primo Pedro y Capaya para denunciar en contra de los de aquí. Resentidos, desprotegidos, un buen grupo de vengadores también aparecen y les reúnen para que sean los portavoces de lo que ellos sabían y les ofrecen perdón y olvido. Da un escenario para especular, pero grandemente. Entonces, ¿de dónde salió este apoyo a la primo Pedro y al otro pariente? Yo creo que toda organización mafiosa termina así. Hemos visto en las películas. Donde hay mafia, hay gente que traiciona. Hay malos repartos, hay traiciones, ¿cómo se llama? Se soplan información los unos a los otros. Hay gente, unos que empiezan a colaborar con la justicia, otros que empiezan a colaborar con un bando, con otro bando. Esto es típico de una organización mafiosa. Ellos se conocen, ¿no? Y yo creo que mal hacemos si pensamos que estos actores son unos referentes de ética y de moral. No, son dos piezas más dentro de una lógica completamente mafiosa. Yo estoy convencido que todos estos escándalos que han salido últimamente responden a eso, a que existe una mafia en el gobierno que ha estado lucrando de contratos, de negocios, de favores, etcétera, y estos capayas, estos primos, no son otra cosa que eso, son representantes de los mismos grupos. Empuja. Así es. Estos por X o Y terminaron mal con la justicia, tuvieron que huir y ahora están cantando. ¿Cómo ocurre, como se ve en las películas de la mafia? Yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Y cómo verá con preocupación el nuevo presidente de ellos, si es que gana? Bueno, supongo que debe estar muy preocupado, eso es bastante obvio. ¿Por qué no es parte de eso? Pues sí, si es que ganan, será el presidente, el vicepresidente, será gente que está en la asamblea, que estará en la asamblea. Van a ser dos elementos que hagan mucha bulla, ¿no? Por ahora son dos, quizás en el futuro sean 3 o 4, no sabemos. No sabemos, son lo que en el habla popular se llama un cangrejo en la bragueta, porque creo que es bastante gráfico esa expresión. Son temas que están ahí molestando permanentemente mucho, ¿no? y gravemente. Duro el futuro político de Alianza País o del país. ¿Cómo lo ve Lolo que termine el programa? Claro, siempre es duro porque, mire, los gobiernos autoritarios terminan siempre por implosión. Es una manera de decir que se pudren por dentro. Y es lo que está ocurriendo y es lo que les augura en el futuro. Y hay los dichos populares que son tan certeros en estas cosas como este que dice: mal paga el diablo a sus devotos. Ellos han prestado servicios grandes, muy sumisamente, y ahora son tildados de traidores, corruptos, etcétera. Entonces resienten. Y lo que delatan especialmente el primo es un resentimiento profundo, insalvable, que es lo que motivará que rebelen no solo ahora, sino en el futuro. Revelarán muchas cosas. Y también es frecuente cuando un régimen se derrumba, que salgan los informantes a dar toda clase de información y dar armas a los opositores. Ese es el futuro que le espera. Así, y una cosa adicional, se dice suavemente que el señor Capaya y Pedrito Delgado están diciendo esto ahora porque buscarían un indulto por parte de Guillermo Lasso. El que está diciendo eso, y más si es del gobierno actual,
no ha abierto la Constitución, No, ni siquiera los reglamentos que ellos hacen, porque para conceder indultos se requiera, uno, la sentencia penal ejecutoriada, es decir, tendría que entregarse, procesarse, pasarse el tiempo que demora el proceso, tendría que ser condenados, que ya no hayan recursos, y tendrían que estar cumpliendo la condena. Porque usted no puede indultar a un prófugo. Si la persona está condenada, pero está prófuga, no le puede otorgar el indulto. Y amnistía, bueno, eso depende de ellos, porque se requiere 2/3 para una amnistía o un indulto congresal. Ya. Así nomás. No creo que la cosa vaya por ahí, salvo que los señores Capaya y Delgado estén perdidos también en la nebulosa si pretenden aquello. Bueno, hemos buscado la verdad.